continuación, la resolución de la práctica número 4. Como primer ejercicio nos dice, armar el circuito estable del chip 555, que este va a tener un periodo de 1 segundo con un duty cycle de 60%, y nos pide sus respectivos cálculos, su armado y su respectiva simulación. Bueno, como podemos observar, por lo que ya nos anticipa el ejercicio, nos dice que vamos a tener una onda, o sea, vamos a tener una señal en forma de onda así con cuadros, que nos va a dar a dicha simulación. También debemos hacer sus respectivos cálculos de las dos resistencias. Y o sea, en investigaciones que hemos hecho en el internet sobre la hoja de datos de dicho chip, nos dice el fabricante que este va a tener un rango de valores. Como la resistencia 1 nos pide, dice que la resistencia 1 va a ser mayor o igual a 1 kilo ohm. O sea que la resistencia 1 nunca va a ser menor a 1 kilo ohm, nunca va a ser igual, sino tiene que ser mayor o igual a 1 kilo ohm. Y la resistencia 1 más la resistencia 2, en cambio, nos dice que esa debe ser menor o igual a los 6,6 megaohms. En cambio, esa nos dice que no puede ser mayor o igual, o sea, no puede ser mayor a los 6,6 megaohms. Y una capacitancia que también nos dice que va a ser mayor o igual a los 500 picofaradios. Y esta nos quiere decir que esta no puede ser menor a los 500 picofaradios. Como primer paso tenemos que calcular el tiempo. Entonces nos vamos a basar con la fórmula que sería del duty cycle que va a ser igual al t sub 1 sobre t multiplicado por 100. Despejando lo que es el tiempo, nos va a quedar igual al duty cycle por t sobre 100. Entonces, reemplazando datos, nos queda los 60% del duty cycle por el tiempo de 1 segundo dividido para el 100%. Y vamos a tener un tiempo sub 1 de 0,6 segundos. Y para lo que es el cálculo 2, tenemos un tiempo, va a ser igual, vamos del test sub 1 más el test sub 2, y despejamos el test sub 2, nos va a quedar el tiempo más el tiempo sub 1 que acabamos de sacar. Y reemplazando datos, nos queda que el test sub 2 va a ser igual a 1 segundo menos los 0,6 segundos del test sub 1, y el test sub 2 nos va a dar un 0,4 segundos como primer paso. Ahora nos debemos calcular lo que es la resistencia. Vamos a empezar por la resistencia 2. La resistencia 2 nos dice que va a ser al tiempo sub 2 sobre el logaritmo de 2 multiplicado por la capacitancia. Bueno, nosotros ocupamos lo que es el logaritmo porque este nos da un valor más específico. También se puede trabajar con el valor del logaritmo, que sería los 0,693, pero estamos trabajando solo con 3 decimales. En cambio, si aplicamos directo el logaritmo, nos va a trabajar con todos sus decimales, y así podremos obtener una respuesta más específica. Entonces a la resistencia 2 va a ser igual a los 0,4 segundos dividido para el logaritmo de 2, y este multiplicado por 36 del valor de la capacitancia. Y vamos a tener una resistencia 2 de 16,02 kilo ohms. Y para calcular lo que es la resistencia 1 va a ser igual al t sub 1 sobre el logaritmo de 2 multiplicado por la capacitancia menos la resistencia 2. Entonces nos queda que la resistencia 1 va a ser igual a los 0,6 del tiempo 1 dividido por el logaritmo de 2 por 36 microfaradios menos 16,02, que es la respuesta de la resistencia 2. Y vamos a tener una resistencia 1 de 8,01 kilo ohms. ¿Y cómo comprobar que esto está bien? Bueno, nos dice que tenemos una resistencia 1 de 8,001 kilo ohms. Y como
en los rangos de valores que nos da el fabricante dice que la resistencia 1 debe ser mayor o igual a 1 kilo ohmio. Entonces los 8 kilo-ohmios es mayor a 1 kilo-ohmio y esto nos quiere decir que sí está bien. Y para la resistencia 1 más la resistencia 2 dice que esta debe ser menor o igual a los 6,6 megaohmios. Entonces, sumando la resistencia 1 más la resistencia 2, tenemos un valor de 24,02, o sea que no es mayor a los 6,6 megaohmios. Entonces esto nos da también que el ejercicio está con sus respectivas resistencias están bien calculadas. Y a continuación se les va a explicar con su respectiva simulación. Bueno, aquí tenemos lo que es la simulación de dicho del primer circuito. Consta de las resistencias, de dos resistencias, el chip, aplicamos también lo que es la batería, también tenemos aquí la capacitancia, un capacitor, y tenemos aquí una capacitancia, y tenemos un LED, y aquí tenemos lo que es el osciloscopio. Entonces aquí solo lo que nos toca es aplicar la resistencia 1 que sacamos y la resistencia 2. Y aquí también la capacitancia que nosotros nos impusimos que era de 36 microfaradios. Y la capacitancia 1 que eso ya nos viene dado en el problema. Entonces vamos a correr la simulación. Bueno, como podemos observar, vemos el funcionamiento de dicha, ¿no?, simulación, de dicho circuito, que nos dice que va a ser los 0,4 segundos, que es el tiempo de apagado, y los 0,6 segundos, que sería el tiempo de encendido. O sea que el tiempo de encendido, esta parte de acá arriba, eso sería el tiempo que permanece encendido de los 0,6 segundos, que ese es lo que permanece encendido. Y lo que permanece apagado sería la parte de acá abajo, que sería de 0,4 segundos. Entonces, como en el dato que nos da, va a tener un tiempo de 1 segundo. Entonces, se puede decir que desde aquí, desde 0 hasta acá, tiene 0,6 segundos. Y de aquí hasta acá se puede decir que tiene 0,4 segundos. Entonces, sumando los 0,6 y los 0,4 nos da 1 segundo. Entonces, pues se puede decir que desde aquí hasta acá tiene 1 segundo que nos da el ejercicio. Entonces, se puede decir que el primer circuito está bien resuelto. Circuito número 2 nos dice: armar el circuito monoestable del chip 555 con un tiempo de 1 segundo de activación. Nos pide sus cálculos, su simulación y su armado. Como podemos ver, eh, tenemos los datos del problema, que sería un tiempo de 1 segundo, una capacitancia de 36 microfaradios, y tenemos también lo que sería los datasheets que nos da el fabricante. Y tenemos que la resistencia, como podemos ver aquí, tenemos como es monoestable, nos da solo una resistencia, ocupamos una sola resistencia. Entonces, para la resistencia va a ser igual a 1 kilo-ohmio, y su capacitancia no debe ser mayor o igual a los 500 picofaradios. Y como podemos ver, tenemos que calcular lo que es la resistencia con la siguiente fórmula, que es T va a ser igual a 1,1 multiplicado por la resistencia por la capacitancia. Despejando lo que es la resistencia, vamos a tener el tiempo de 1,1 por la capacitancia y nos vamos a tener un valor de 25,25 kilo-ohmios. Bueno, como nos pide el ejercicio, también tenemos que hacer su respectiva simulación. Bueno, aquí tenemos su respectiva simulación. Como podemos observar,
tenemos que aplicar es el mismo armado del circuito anterior, sino que este va a tener un botón o un pulsador que se puede decir. ¿En qué consta el pulsador? En que cuando yo le pulse al botón, este se va a disparar por el tiempo de un segundo. El tiempo que le pulso se va a hacer de un segundo. Entonces va a ser el tiempo que va a ser de lo que calculamos va a ser o el 0.4 segundos que el LED va a permanecer apagado y 0.6 segundos que el LED va a permanecer encendido. O sea que cuando yo le pulse se va a encender por 0.6 segundos y se va a apagar por 0.4 segundos. Y para ello vamos a correr dicha simulación. Entonces aquí podemos observar. Cuando yo, o sea, normalmente el circuito está corriendo, pero al momento que yo pulse, a ver, el circuito está corriendo normalmente. Entonces, al momento que yo pulse dicho botón, él se va a encender por un tiempo de 0.4, perdón, por un tiempo de 0.6 segundos, va a permanecer encendido y se va a apagar por un tiempo de 0.4. Entonces, pulso, se prende el LED y se apaga de nuevo. Esa es la simulación de este ejercicio. Como podemos observar, el ejercicio está bien resuelto. El ejercicio número 3 nos pide, solo nos pide, bueno, aquí nos dice que solo verifiquemos el armado de dicho circuito. Bueno, hasta aquí podemos ver que aquí que consta, bueno, de dos botones. El uno va a ser para el encendido y el otro va a ser para apagar. O sea, el encendido y otro que va a ser el reset. Y para lo cual vamos a tener dos resistencias, casi el mismo armado que los anteriores circuitos, pero solamente que aquí ya nos da los valores de las resistencias. Entonces vamos a proceder con dicha simulación y a verificar que el ejercicio cumpla con su función, que es de dicho del ejercicio, que tenemos las dos resistencias que nos da el ejercicio, aplicamos una batería de 12 voltios, tenemos los dos pulsores, los dos botones, y tenemos también conectado al osciloscopio. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de este circuito? Que al momento que yo pulse este botón se va a encender el LED, y al momento que yo pulse el otro botón el LED se va a apagar. Eso sería el funcionamiento de dicho, de dicho circuito. Entonces vamos a correr la simulación, vamos a correr. Entonces, como podemos ver, el LED está prendido. Y cuando yo aplaste el botón, se va a apagar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando yo le pulse el botón de encendido, la onda va a subir. Y cuando yo ponga el apagar, la onda va a bajar. Ya. Entonces, esto sería la dicha simulación que nos pide el ejercicio. Ver si es que este botón apaga el LED y el otro que sería que prenda el LED. Y como podemos observar, están en un buen funcionamiento. Y esto sería todo lo que es la parte de la simulación. Gracias.